Hay muchas formas de emprender. No todo el mundo tiene que montar una startup. Así que en este vídeo vamos a ver las diferencias entre un modelo startup y un modelo de negocio tradicional. ¿Qué es una startup versus un negocio tradicional? Una startup principalmente busca crecer rápido, se suele basar en tecnología y tiene un nivel alto de riesgo. En cambio, un negocio tradicional no tiene por qué utilizar tecnología o no tiene por qué utilizarla con un foco de escalabilidad. Puede utilizarla simplemente para proveer servicios. Y en cambio, a diferencia de una startup, puede ser rentable desde el día 1, crece poco a poco y las probabilidades de tener una valoración brutal en 3 años, pues quizás no son igual que las de una startup, porque una startup se basa en eso, en una tecnología que puede hacerla escalar muy rápido. En cambio, un modelo tradicional quizá no escala tan rápido, pero tiene más seguridad y más estabilidad desde el inicio. En una startup, primero inviertes tiempo y dinero sin más resultados. En un negocio tradicional, lo normal es vender desde el principio, aunque sí hay una pequeña inversión inicial, pero no es tanta como la de una startup. Por poner un ejemplo, si pensamos en la plataforma de Spotify, hasta que esa plataforma ha llegado a dar rentabilidad, se ha invertido mucho dinero solo en construir el producto, para empezar a venderlo a un precio en el cual hace falta un volumen muy alto de clientes para rentabilizar los costes de inversión. En cuanto al tiempo y estilo de vida, hemos de decir que emprender es difícil y todos sabemos que ser tu propio jefe no es tan bonito ni tan fácil como suena. Pero lo normal es que una startup en los 3 primeros años, que es cuando más dificultad hay, bueno, creo que es difícil siempre, pero los 3 primeros años son críticos. Se puede trabajar una media de 12-14 horas diarias, sin fines de semana, sin vacaciones y con unos picos de estrés altísimos, porque cuando una startup entra en la vorágine de rondas de inversión, de buscar crecimiento, de buscar clientes, puede ser muy crítica su supervivencia. Cuando ganan cierta estabilidad, quizás se pueden relajar un poco, pero es verdad que los primeros años de una startup son muy difíciles. Un negocio tradicional también puede llevar mucho tiempo y también puede requerir de muchos recursos, pero si contratas gente y tienes un equipo más o menos bien formado, puedes llegar a descansar un poco. Por supuesto, los inicios son difíciles en ambos casos. Si montas un restaurante, está claro que el inicio va a ser muy complicado, pero una vez consigas estabilizarlo y tienes un equipo en el que delegar tareas, quizás puedes descansar un poco. ¿Por qué? Porque has conseguido rentabilizar algo. En cambio, en una startup puedes pasar 3 años sin ser rentable, entonces no puedes parar de trabajar. Y normalmente los fundadores de startups sufren de estar quemados porque nunca se acaba el trabajo y eso no significa que esté recompensado. A veces trabajan sin parar y luego no sale bien. En un negocio tradicional, normalmente cuando trabajas, te puede dar retorno, salvo que pues, quizá la localización del negocio no esté bien o algo en el proceso de venta no esté bien. Pero lo normal es que te pueda dar retorno rápido, porque no se basa en construir algo grande, como en una startup, que te dé beneficios más tarde, sino que se basa en vender productos o servicios desde el día 1 y empezar a ganar dinero poco a poco. Y por supuesto, hasta que se gana la estabilidad, se tiene que trabajar mucho, pero llega un momento en el que puedes descansar un poco. Por supuesto, sabemos que un autónomo siempre trabaja muchísimo, pero te puede permitir un pelín más de libertad porque no es tan crítico como los primeros años de una startup. Las startups suelen ser más intensas, suelen ser muy emocionantes y sobre todo si te gusta construir un producto desde cero. En cambio, un negocio tradicional te da más estabilidad, menos riesgo y más tranquilidad a largo plazo. Ambas opciones son muy buenas si quieres emprender, pero tienes que tener claro qué te gusta más, qué estilo de vida prefieres o qué objetivo final tienes detrás de tu emprendimiento. En cuanto al riesgo y la estabilidad, las startups son modelos de alto riesgo. Puedes perderlo todo, pero si sale bien, la recompensa puede ser brutal. Piensa en BlaBlaCar. Está claro que cualquiera le encantaría tener acciones de esa empresa, pero es verdad que los inicios fueron duros, como los de muchas startups de las cuales no se conoce la historia porque no salieron bien o quizá no han llegado a ser tan rentables como un BlaBlaCar que todos lo conocemos. En un negocio tradicional el riesgo es menor, pero la recompensa también lo es. Se invierte poco a poco y se gana poco a poco, y las probabilidades de tener una valoración millonaria en un periodo de 3 años, como he dicho, es mucho menor. ¿Por qué? Porque crece linealmente. Una startup puede crecer de 0 a 100.000, 1 millón de usuarios en cuestión de poco tiempo y puede aumentar sus ingresos de manera exponencial. En cambio, un negocio tradicional normalmente tiene costes asociados al crecimiento. ¿Y a qué me refiero con esto? Si tú tienes un restaurante y puedes atender a 100 personas, tendrás un negocio que te dará la rentabilidad equivalente a lo que paguen esas 100 personas por el servicio que da. Si mañana quisieras atender a 200 o a 500 personas, quizás no te vale con el mismo restaurante y con el mismo equipo, sino que tienes que duplicar esfuerzos, tienes que invertir en otro local, invertir en un segundo equipo. Entonces sí, va a crecer a nivel ingreso, pero también va a crecer proporcionalmente a nivel de gasto. En cambio, en una startup,
Una vez montada una infraestructura tecnológica que puede ser escalable, los ingresos pueden crecer de manera mucho más rápida que los gastos, que se pueden mantener estancados porque a partir de X cantidad no supone un gasto proporcional. Entonces ahí está la gracia de las startups. Tienen mucho riesgo, pero juegan con la capacidad que les da la tecnología. Aquí tiene una decisión clara. ¿Prefieres ir a fuego y jugártela o ir poquito a poco y asegurando cada paso? En cuanto a la escalabilidad, lo que hemos dicho, las startups pueden llegar a miles de clientes gracias a la tecnología y en cambio un negocio tradicional como una panadería, un restaurante, tienen que crecer poco a poco y duplicar esfuerzos para poder duplicar los ingresos. Esto se basa en que cuando tú tienes un modelo de startup vendes un producto tecnológico, un acceso a una aplicación, una suscripción a un software o un acceso a una plataforma. En cambio, cuando tienes un negocio tradicional, normalmente vendes productos o servicios, aunque entre medias tengan tecnología. Es decir, una empresa de consultoría que se dedica a desarrollar aplicaciones web no está vendiendo una web, está vendiendo un servicio de crear webs personalizadas. En cambio, si tú creas una plataforma con la que puedes crear webs de manera autónoma, cada cliente se suscribe y utiliza ese producto, no depende de tu servicio, así que puedes crecer más rápido porque puedes atender a un mayor número de clientes con el mismo esfuerzo. En cuanto a propósito y personalidad, hay una diferencia clave entre lo que implica emprender una startup o tener un negocio tradicional. Aquí te tienes que hacer una pregunta clara. ¿Qué te motiva más? ¿Resolver un problema grande, un problema global? ¿O tener tu propio negocio, ser tu propio jefe sin depender de nadie? Por poner un ejemplo de un negocio tradicional, un tatuador puede vivir alineado con su propósito y disfrutando de su trabajo a diario. Va a ser su propio jefe y podrá tener un trabajo en el que esté bien remunerado, pero podrá atender a los clientes uno a uno. No puede escalar eso mediante tecnología, por lo menos que yo sepa de momento. Pero eso puede ser una satisfacción suficiente a la hora de emprender si a ti te gusta el trabajo que estás haciendo y te gusta no depender de nadie. En cambio, una startup suele tener un porqué muy grande detrás. Os voy a poner un ejemplo que a mí me encanta. Esta empresa se llama Synergic y tiene un producto que se llama Utopía. Está pensado para ayudar a instituciones educativas como colegios e institutos a evaluar por competencias. Entre otras cosas, ayudan a que esos alumnos que tienen dificultades en el aprendizaje lo tengan mucho más fácil y paralelamente los profesores lo tienen más fácil para evaluar las habilidades reales de los alumnos y no solo notas en cuanto a materia. ¿Qué pasa? Que esta empresa tiene un porqué muy grande detrás, quiere transformar la educación. Entonces, poco a poco, han montado una infraestructura tecnológica, han hecho una ronda de inversión y están creciendo a su ritmo. Eso es una startup, porque tiene un porqué muy grande detrás. Si quisieran hacer servicios a colegios, pues habrían montado un servicio de consultoría o serían autónomos simplemente, pero han decidido montar una startup por eso, porque tienen una intención de crecer mucho para hacer un cambio muy grande. He de dejar claro que no es mejor ni una ni la otra opción. Todo depende de cuál sea tu propósito y con qué camino te identifiques más. Puedes probar ambos y ver dónde te sientes mejor. Y te adelanto que si empiezas con un negocio tradicional y luego te lanzas a montar una startup, los aprendizajes del negocio tradicional también te sirven, porque al final estarás lidiando con clientes y con los problemas de llegar a un negocio. Yo soy Raquel y todo esto te lo cuento porque lo aprendí emprendiendo. Si eres emprendedor, cuéntame qué te hubiera gustado saber cuando empezaste. Y si estás empezando, por favor, déjame tus dudas, porque podré hacer muchos vídeos explicándote cosas que a mí en su día se me hacían un mundo, pero después de pasar por el camino de emprender durante 4 años, lo tengo muy ordenado para contártelo y que para ti sea más fácil. Gracias por escucharme y a seguir emprendiendo.